Un incendio ha provocado este jueves por unas horas la desconexión de la última línea que conectaba la central de Zaporilla en el sur de Ucrania con la red eléctrica del resto del país. Se trata de la planta nuclear más grande de Europa bajo ocupación rusa desde marzo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. La mayor central nuclear de Ucrania cierra durante varias horas. Kiev culpa a las tropas rusas que ocupaban la instalación. La central, la mayor de Europa, ha sido objetivo de ataques en los últimos días, de los que Moscú y Kiev se culpan mutuamente. En Colombia, Gustavo Petro propone dejar de extraditar a Estados Unidos a narcotraficantes que negocien con el Estado y no reincidan. La extradición ha sido una de las principales herramientas con las que cuenta Colombia para combatir el narcotráfico. La central nuclear ucraniana de Zaporilla, controlada por Rusia, vuelve a estar conectada a la red tras un corte de varias horas. El Observatorio Nuclear de la ONU dice que la causa de la interrupción aún no está clara, pero anteriormente funcionarios ucranianos culparon a las fuerzas rusas de provocar incendios que han dañado las líneas eléctricas que conectan la planta a la red. Desde hace semanas, los combates en la zona han hecho temer un accidente nuclear en la que es la mayor central nuclear de Europa. Antes de la invasión rusa, la planta nuclear de Zaporilla suministraba un 20% del consumo energético de Ucrania. Este jueves fue desconectada temporalmente de la red eléctrica del país. Un incendio, visible en estas imágenes satelitales, inutilizó su última línea de alimentación externa. Esto obligó a apagar los dos últimos reactores que seguían operando. Funcionarios ucranianos aseguran que la energía se ha restablecido. Un reactor ya está de nuevo activo y se está trabajando para reactivar el otro. Las fuerzas rusas controlan la planta desde marzo. Ucrania la responsabiliza de iniciar los incendios. Sin embargo, Rusia asegura que el fuego fue provocado por bombardeos ucranianos. Los combates cerca de la planta hacen temer una catástrofe nuclear. Los expertos temen que un corte en el suministro eléctrico obligaría a la planta a recurrir a generadores de emergencia para enfriar sus reactores. El director del Organismo de Control Nuclear de la ONU anunció una visita a la central. En general, se reconoce que debemos visitar pronto el lugar. Kiev lo acepta. Moscú lo acepta. Tenemos que ir y esperamos poder hacerlo muy pronto. La ONU y algunos líderes mundiales apelan a la creación de una zona desmilitarizada alrededor de la planta para evitar un desastre. Una propuesta que ya ha sido rechazada por Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este jueves en su tradicional discurso televisado diario que la interrupción de la electricidad en la central de Zaporilla ha puesto a Europa a un paso del desastre radioactivo. Sobre esto conversó este jueves con Joe Biden. El presidente de Estados Unidos condenó cualquier intento ruso de desviar energía de Ucrania, donde las autoridades dijeron que esta planta estaba aislada de su red nacional. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró las peticiones de Estados Unidos para que Rusia cese su ocupación de la planta nuclear y conceda lo antes posible acceso a los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Agencia Nuclear de Naciones Unidas. Coincidiendo con la celebración del 31 aniversario de la independencia de Ucrania por parte de la Unión Soviética, Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania de 2.980 millones de dólares. Y en el frente bélico, Rusia cometió en el día de la independencia de Ucrania una de las matanzas más sangrientas de la guerra. Al menos 25 personas murieron y decenas se resultaron heridas este miércoles en un ataque a una estación de trenes ucraniana en la región de Dnipropetrovsk. Rusia aseguró hoy que uno de los trenes bombardeados era un convoy militar. Tanto la UE como el gobierno de Estados Unidos han condenado el ataque ruso, que tildan de terrorista y de atrocidad. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky expresó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el futuro del mundo dependía de esta guerra que por ahora no parece que vaya a acabar.
Cambiamos de tema. Alemania recuerda hoy uno de los más vergonzosos ataques xenófobos de su historia de posguerra. Hace 30 años, una turba de extrema derecha atacó un centro de acogida en Rostock para solicitantes de asilo e inmigrantes. La policía se vio desbordada y en los días siguientes llegaron neonazis de toda Alemania para unirse al asedio. Una violenta bienvenida para quienes buscaban seguridad. El 22 de agosto de 1992, una turba de extrema derecha ataca un centro para solicitantes de asilo e inmigrantes en la ciudad de Rostock. La policía está desbordada. Los cañones de agua llegan tarde. Uno de aquellos agentes aún lo recuerda. Ninguno de nosotros había experimentado antes este tipo de energía criminal. Fue una locura. En los días posteriores, neonazis de toda Alemania llegaron al llamado edificio de los girasoles para descargar su odio xenófobo contra los gitanos y los vietnamitas acogidos allí. Miles de curiosos aplauden y obstaculizan el trabajo de los servicios de emergencia y policía. La situación empeora. Extremistas lanzan cócteles Molotov contra un edificio que alberga 120 inmigrantes vietnamitas que se las arreglan para escapar por el techo sin ser vistos. Entre ellos, Thinh Nguyen Do y Wolfgang Richter, el entonces comisionado de extranjería de Rostock. Teníamos miedo de que nos vieran y subieran al tejado. No teníamos ningunas ganas de cruzarnos con ellos. De lo contrario, habría habido víctimas mortales. Casi de milagro no se perdieron vidas en los 5 días de asedio. 30 años después, los infames disturbios de Rostock son recordados como otro vergonzoso episodio racista de la historia de Alemania. En la actualidad, cada día en Alemania hay 2 solicitantes de asilo que sufren ataques. Y vamos a la economía directamente, Rosa Casals. A la economía mexicana, Silvia, que hay signos esperanzadores. La actividad económica de México avanzó un 1,6% interanual en junio pasado, empujada en particular por la industria, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato de este jueves se publica a la par de las cifras definitivas del Producto Interior Bruto del país en el segundo trimestre, cuando avanzó un 0,9% trimestral. Y para este 2022, las perspectivas económicas se han ajustado al alza en un 2% tras los datos del PIB, turismo, inversión y empleo de la primera mitad del año mejor a los esperados. Pero eso sí, con factores como la guerra en Ucrania y una posible recesión en Estados Unidos que podrían afectar negativamente el pronóstico. Cifras y datos que comentamos con nuestra compañera Ana Nieto en Nueva York. Ana, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de este crecimiento económico? Hola, pues como dices, la actividad industrial ha estado al frente del crecimiento económico en este segundo trimestre. Es el sector con más fortaleza. También ha habido fuerza en el sector de la agricultura y la minería, algo menos en el sector servicio, que incluye el del turismo. México confirma así 3 trimestres seguidos de avance económico. No obstante, no es lo suficiente como para regresar al terreno perdido antes de la pandemia. Además, el avance, aunque es positivo, también es algo modesto y en un entorno en el que hay una fuerte subida de la inflación. En agosto se registró un alza de precios del 8,6%. Es la más alta en 22 años. Está muy lejos del 3%, que es el objetivo del Banco Central mexicano, que se ha visto este mismo mes de agosto obligado a subir 0,75 de punto porcentual las tasas de interés. Los analistas cuentan con una desaceleración en el futuro, porque el turismo va a ir a la baja, también van a ir a baja las reservas, y se está muy pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, la economía con más influencia en México. Bueno, Ana, y en cuanto al riesgo que supone una posible recesión en Estados Unidos, parece que hoy es uno de esos días en que esa posibilidad pues parece algo menor. ¿Por qué? Sí, si va a haber una recesión en Estados Unidos, no va a ser a corto plazo. Hoy también se ha publicado la revisión de las cifras del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos y se ha visto que la desaceleración no ha sido tan dura como se esperaba. La contracción ha sido del 0,6%, no del 0,9% que se estimó inicialmente. Y todo eso, la mejora, ha venido porque ha habido un mayor gasto de los consumidores del que se preveía.
Obviamente sí que hay alguna desaceleración y hay algunas señales desalentadoras en la industria y también en el sector de la vivienda, que está sufriendo los efectos de unas mayores tasas hipotecarias. Pero el mercado laboral sorprendentemente sigue muy fuerte y está haciendo recalibrar la fortaleza de la economía de Estados Unidos en estos momentos. El optimismo, desde luego, es mucho más matizado cuando empezamos a hablar de inflación, igual que en el caso de México, porque esta sigue siendo muy elevada, aunque se ha reducido un poco en julio. Mañana habla el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, en el marco de la reunión anual de Jackson Hole, de banqueros centrales, y se esperan pistas sobre qué está pasando con la inflación y qué va a pasar con las tasas de interés. Una cita de la que, por supuesto, estaremos muy pendientes. Ana Nieto, saludos y muchas gracias por este análisis y la conexión. Y nos fijamos ahora en la economía alemana, que superó las expectativas y creció ligeramente en el segundo trimestre de este año. Una inesperada señal positiva en un panorama económico cada vez más pesimista. La Oficina Federal de Estadística situó el crecimiento en un 0,1% entre abril y junio, impulsado por un mayor gasto tras las restricciones por la pandemia. Las exportaciones crecieron, pero fueron superadas de nuevo por el volumen de importaciones. En Alemania continúa el temor de que la crisis energética provoque una recesión hacia finales de este año. Y hablando de crisis energética, se acerca el invierno y Alemania se prepara para los meses de frío con cada vez menos energía rusa para calentar los hogares y mantener su industria en funcionamiento. El gobierno de coalición de socialdemócratas y verdes ha dado a conocer un nuevo conjunto de estrategias para hacer frente a la eventual escasez de energía. Este invierno podría ser devastador. La reducción en las importaciones de energía rusa podría aumentar la presión sobre otras cadenas de suministro y transporte. Además, el bajo nivel del agua en ríos como el Rin implica que cada vez más materiales transportados por barco tengan que recurrir a vías alternativas. Así, en el caso de que Alemania sufra una crisis energética este invierno, el gobierno asegura que dará preferencia a los envíos de carbón y petróleo por ferrocarril en detrimento del tránsito de pasajeros. Hemos creado una vía legal para poder actuar con rapidez en caso de necesitar un transporte urgente de energía. Nuestra red de ferrocarril está funcionando ya al máximo rendimiento, de manera que no podemos sobrecargarla aún más. Así que si fuese necesario a corto plazo un impulso adicional en el sector energético, priorizaremos los envíos a través de dicho medio frente a los trenes de pasajeros que tendrán que esperar. Estos retrasos no serían la única consecuencia. Los funcionarios tendrán que abrigarse cuando llegue el frío, ya que la temperatura máxima permitida en edificios públicos no podrá exceder los 19 grados centígrados. Además, las luces de estos edificios y de las vallas publicitarias deberán ser apagadas por la noche. Estas medidas ahorrarán energía, pero no lo suficiente como para no hacer nada más. El ahorro en el consumo de gas natural será de entre un 2 y un 2,5%, así que todavía queda mucho por hacer. Hasta ahora, Alemania era uno de los mayores clientes de gas ruso comparado con la mayor parte de países de la Unión Europea. La duda sobre si será posible distanciar al país de este combustible fósil durante este invierno todavía está por despejarse. La producción petrolera de Venezuela se aleja cada vez más de la meta fijada por el presidente Nicolás Maduro de bombear 2 millones de barriles por día a finales de año. Para ello se necesitaría una subida de más del 200% respecto a la producción del mes de julio. Sin embargo, la producción ha caído un 28% desde diciembre pasado, tras un fugaz incremento en los últimos meses de 2021. Pese a esta caída, el presidente Nicolás Maduro no ha reducido sus previsiones y a tan solo 4 meses de la fecha marcada mantiene que se logrará el objetivo. Y esto en un contexto en el que el mundo pide un mayor suministro de crudo que contribuya a rebajar los precios disparados por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia. Y ahora un breve resumen de otras noticias económicas. El Ministerio de Trabajo alemán ha instado a los empresarios a permitir el mayor volumen posible de teletrabajo en este otoño. Según el Gobierno, el reciente aumento de infecciones por coronavirus podría desembocar en una nueva oleada en los meses más fríos. De ser aprobada, la nueva normativa de trabajo en el hogar podría aplicarse desde el 1 de octubre.
La ministra de Economía de Ucrania asegura que la economía de su país podría estabilizarse durante el próximo año e incluso crecer hasta un 15,5%. Yulia Sviridenko destacó que el crecimiento dependería del desarrollo de la guerra contra Rusia. Para 2022, Ucrania espera una contracción de su economía de entre el 30 y el 35%. Citigroup cerrará sus operaciones de banca de consumo y banca comercial local en Rusia este mismo trimestre. La entidad financiera estadounidense calcula que esta decisión le supondrá pérdidas por unos 170 millones de dólares durante los próximos 18 meses. El cierre afectará a casi 2.300 empleados de los 3.000 con los que cuenta en Rusia. Y el gobierno argentino suprimirá gradualmente los subsidios del Estado en las facturas de gas, electricidad y agua. Se busca un ahorro fiscal según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Los consumidores de mayores ingresos y mayor consumo verán fuertes aumentos, mientras que los hogares más pobres no tendrán modificaciones en sus facturas. Patricia Nigro, doctora en comunicación, da clases virtuales en posgrados. Su hija Mariana prepara su tesina para graduarse. Ambas pasan muchas horas en casa y ahora deberán ahorrar energía. El suyo es uno de los 4 millones de hogares que en Argentina perderán subsidios al gas, que hasta ahora les costaba por mes el mismo precio que un café en un bar, y a la electricidad, cuya tarifa mensual les equivalía a media pizza. Todos los artefactos que no necesitan estar enchufados, que salvo la heladera, no necesitan estar enchufados, tenerlos desenchufados, cuidar de las luces, no dejar luces prendidas, y bueno, lo que me preocupa un poco son los aires acondicionados en verano, porque primero, bueno, como hace poco me mudé, no sé cuánto calor va a hacer acá adentro, entonces, bueno, ver qué pasa con el tema de los aires acondicionados, porque eso sí consumen, ¿no? Mientras tanto, en el invierno austral, la calefacción centralizada del edificio continúa a tope, quizás porque aún no les ha llegado la primera factura sin ayudas. La energía barata se acaba para el 30% de los hogares argentinos de mayores de ingresos y también para otro 40% de familias de clase media en caso de excederse en el consumo. El nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, que asumió en el cargo después de que renunciaran sus dos antecesores en julio pasado, está encarando un fuerte ajuste para reducir el déficit fiscal y una inflación del 71%. Ha comenzado por recortar los subsidios energéticos. El economista Hernán Hirsch, director de FIE Consult, advierte sobre lo imperioso de acotar las subvenciones a la luz y el gas para lograr la meta de déficit primario antes del pago de la deuda del 2,5% del PIB que Argentina pactó con el FMI. Los subsidios energéticos hoy representan 3 puntos del producto. El paquete anunciado, si se implementara en su totalidad y no sufriera ningún, recorte, que es un paquete anunciado que está en proceso de ejecución, como mucho representaría un ahorro de 1 punto. Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, calcula que la electricidad en Argentina costaba 1/10 que en Alemania, pero prevé que aún con el incremento, el país seguirá ofreciendo energía relativamente barata. Tiene tarifas tanto de energía eléctrica como gas natural muy por debajo de los valores vigentes en Brasil, Uruguay y Chile, y las tarifas son prácticamente la mitad. Argentina va a reducir la brecha tarifaria con respecto a los países de la región, pero Argentina, a diferencia de Chile y Brasil, va a tener un nivel de importación de energía mucho más bajo. Sucede que Argentina viene elevando su producción propia de gas, insumo para las centrales eléctricas, en el yacimiento de Vaca Muerta. Argentina era un país muy acostumbrado a la electricidad y el gas barato. Tanto es así que 1.700.000 automóviles funcionan a gas natural comprimido, pero ahora tienen tiempos de ajuste. Bueno, y aquí la economía, Silvia, seguimos en América Latina. Nos vamos directamente a Chile, Rosa, porque la detención del líder radical mapuche Héctor Yaitul se cobró la primera víctima política. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, renunció a su cargo después de que un medio filtrara a la opinión pública que una de sus asesoras habría intentado contactar por teléfono al líder mapuche. La información era parte de un informe reservado de la Policía de Investigaciones de Chile. La detención de Héctor Yaitul se dio en el marco de una investigación iniciada en el año 2020. La Fiscalía lo imputa por los presuntos delitos de hurto de madera, usurpación violenta, atentado contra la
autoridad y llamamientos a la desestabilización del gobierno. El presidente Gabriel Boric aseguró que está de acuerdo con la detención dispuesta por la justicia. Y a pocas semanas de asumir el poder en Colombia, el presidente Gustavo Petro ya comienza a delinear sus acciones para implementar uno de sus principales objetivos, la paz total. En ese sentido, Petro quiere dialogar con Estados Unidos para rediseñar la política de la lucha antidrogas actual, la que considera un fracaso. Para ello, el mandatario colombiano incluso prevé negociar con el crimen organizado. Durante la visita del jefe del gobierno español Pedro Sánchez, el presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió con un inesperado ofrecimiento al crimen organizado, en especial al poderoso Clan del Golfo. Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Su pronunciamiento se dio a propósito de la visita a Colombia de una delegación de Estados Unidos que llegó al país para discutir con el nuevo gobierno de Colombia sobre cómo será la cooperación en materia de la lucha antidrogas. Vamos a aprovechar la oportunidad para reunirnos con el gobierno del presidente Gustavo Petro y hablar de nuestro firme compromiso en apoyar la implementación de la paz en Colombia, la cual será muy difícil de lograr si el narcotráfico y otras actividades criminales continúan socavando la seguridad, la prosperidad y el Estado de Derecho en las zonas rurales en Colombia. Sobre las propuestas de Petro en cuanto a la extradición, el alto funcionario señaló que es un tema que se debe discutir. Un integrante de la delegación subrayó además que es importante asegurarse de que el Departamento de Justicia y otras entidades estadounidenses estén incluidas en esta toma de decisión. La extradición ha sido una de las principales herramientas con las que cuenta Colombia para combatir el narcotráfico y la más temida por los traficantes de drogas. Vamos ahora directamente a Bogotá para ampliar esta información. Johan Ramírez, ¿qué resultados efectivos podrían esperarse de la suspensión de la extradición para narcotraficantes que se entreguen? Pues se podrían esperar algunos resultados, Silvia, porque es un incentivo importante para que estos grupos criminales depongan las armas y lleguen a un acuerdo. Recordemos que la extradición ha sido desde siempre la mayor amenaza de estos grupos narcotraficantes. Ser extraditados a Estados Unidos significa para muchos de sus miembros la garantía de una cadena perpetua de morir en prisión en Estados Unidos, de manera que el gobierno de Gustavo Petro debe superar esa amenaza, superar ese escollo si quiere cumplir su ambiciosa promesa de lograr la paz total, es decir, no solamente cumplimiento de los acuerdos de paz ya firmados con las hoy extintas FARC, sino también lograr acuerdos de paz con otros grupos disidentes y guerrilleros, pero también con los grupos criminales. De manera que superar el escollo de la extradición es algo importante. En cualquier caso, esto está en una etapa muy temprana, apenas de propuestas. Hay que esperar para ver, y seguramente hará falta mucho tiempo hasta que las partes logren eventualmente sentarse a negociar. Pero es un paso importante, Silvia, si es que Gustavo Petro quiere cumplir esa ambiciosa promesa de lograr la paz con los grupos narcotraficantes del país. Claro, Johan, ¿cómo crees que podrían tomar los Estados Unidos esta propuesta de Gustavo Petro? Pues ya Estados Unidos se ha pronunciado al respecto, lo ha hecho a través de una delegación enviada por el gobierno de Joe Biden a Colombia, una delegación que se encuentra en este momento en Bogotá. Esa delegación ha dicho que considera que es importante que ambas partes negocien, que conversen, ambas naciones, es decir, Estados Unidos y Colombia, que discutan cuál es el plan antidrogas que quieren llevar adelante. Por lo pronto ha asegurado la Casa Blanca que no hay tensiones entre Washington y Bogotá y asegura que
si bien el gobierno de Gustavo Petro ha dejado claras cuáles son sus prioridades en materia de seguridad interna y de lucha antidrogas, por lo pronto esas prioridades encajan con las prioridades también del presidente Joe Biden. Como decía, esta es una etapa muy temprana, de manera que faltará ver cómo se desarrollan estas negociaciones para ver si esas relaciones entre Estados Unidos y Colombia se mantienen así de, digamos, de conciliantes. En cualquier caso, también, Silvia, hay que resaltar que la complejidad de este eventual proceso de paz con los grupos criminales es que no se puede comparar con lo que ha sucedido con la FARC en el pasado o con lo que pretende hacer el gobierno de Gustavo Petro con el ELN. Los grupos guerrilleros son grupos que, si bien funcionan al margen de la ley, promueven reivindicaciones sociales y cambios políticos. En cambio, los grupos narcotraficantes son simplemente bandas criminales y existe el consenso general en Colombia y en el extranjero de que contra ellos debe caer todo el peso de la ley. Muchísimas gracias, Johan Ramírez, desde Bogotá. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que ocurra con esta noticia. Vamos ahora con un resumen de otras informaciones importantes de esta jornada. Visita oficial de 3 días a Argelia del presidente de Francia para intentar impulsar acuerdos comerciales y sanar las heridas de la época colonial. Emmanuel Macron fue recibido por su homólogo argelino, Abdelmajid Tebboune. La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia del país norafricano como proveedor de gas para toda Europa. Letonia derribó un gran monumento erigido en tiempos de la antigua Unión Soviética. El obelisco de 79 metros en la capital, Riga, se había convertido en punto de reunión para los partidarios del Kremlin. Con motivo de la guerra en Ucrania, el Parlamento letón decidió eliminar todas las estatuas y placas soviéticas todavía presentes. Alemania y Marruecos han puesto fin a meses de tensiones diplomáticas. Tras una visita de la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ambos países acordaron dejar de lado los desacuerdos en torno al reclamo de Marruecos sobre el Sahara Occidental. La idea ahora es emprender una nueva etapa cooperando en materia de energías renovables. Vamos con deporte, y es que Novak Djokovic confirmó que no va a participar en el próximo Abierto de Estados Unidos debido a las restricciones por la COVID-19. El tenista serbio no está vacunado, lo que impide su entrada a Estados Unidos. Su ausencia implica que no podrá igualar el récord de 22 títulos de Grand Slam que posee el español Rafael Nadal. Djokovic ya se había perdido el Abierto de Australia a principios de este año debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.